Ceballos, comisionado general de la Policía Federal del Gobierno de la República. Se encuentra con nosotros el maestro Héctor Joaquín Ruiz Carrillo, fiscal general de justicia del Estado de Oaxaca, y desde luego el licenciado Jorge Alberto Martínez Ruiz, secretario de Seguridad Pública de Oaxaca. En uso de la palabra, el gobernador de Oaxaca. Amigas y amigos representantes de los medios de comunicación, antes que nada, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Señoras y señores, agradezco en primer término todo lo que vale la presencia del maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal del Gobierno de la República, a quien reconozco su apoyo invaluable y acompañamiento en esta conferencia de prensa. Como también agradezco la presencia de las y los comunicadores de Oaxaca a esta conferencia de prensa, donde daremos a conocer la información correspondiente al operativo policial que de manera conjunta la Federación y el Estado de Oaxaca realizamos esta mañana para retirar el bloqueo en el entronque carretero de Asunción-Nochistlán, que durante 7 días afectó la movilidad de la población y el abasto de alimentos, medicamentos, combustible e insumos básicos que demanda la actividad comercial y económica del Estado de Oaxaca. Como antecedente de esta compleja problemática que se vive en el Estado de Oaxaca, deseo expresar que desde el pasado 15 de mayo de este año, grupos vinculados con el magisterio y organizaciones sociales adherentes iniciaron una serie de acciones de protesta que derivó y ha derivado en diversas acciones que han afectado gravemente la paz pública, el orden social y la convivencia. Ante este escenario, el gobierno del Estado, en coordinación con la Federación y pidiendo el respaldo y el acompañamiento del gobierno de la República, lo hemos hecho precisamente para preservar las libertades, el Estado de Derecho, así también como la protección de la integridad física y patrimonial del pueblo de Oaxaca, como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado. Se trata de una serie de actos desmesurados de inconformidad que durante 35 días han conculcado los derechos fundamentales de las y los oaxaqueños, además de poner en riesgo la vida y el patrimonio de la sociedad. Como ejemplo, basta señalar que durante más de un mes han sido recurrentes los cierres carreteros en 37 puntos estratégicos del territorio oaxaqueño, afectando de manera grave los procesos de abasto de insumos de primera necesidad para el consumo de las y los oaxaqueños, así como generar graves pérdidas en materia turística en los procesos comerciales del centro histórico de la ciudad de Oaxaca y en las regiones del Estado. Es necesario recordar que durante más de 4 semanas han sido recurrentes en nuestra ciudad capital las actividades aeroportuarias y sobre todo el riesgo latente de provocar accidentes de grave consecuencia a la población al utilizar como barricadas automotores, cisternas abastecidas con material peligroso o bien al interferir en los procesos productivos de la refinería Ingeniero Antonio a 6 estados de la República y a 11 aeropuertos internacionales. Estos actos, el gobierno de Oaxaca ha sido y será respetuoso del derecho a la libertad de expresión y de asociación. Nuestro gobierno ha sido tolerante y dispuesto al diálogo, teniendo como límite el respeto a la legalidad y a la disposición de decisiones de manera responsable y firme, cuando los intereses de personas o grupos de la sociedad han llegado al extremo de afectar los derechos supremos de nuestra población. Por esa razón, el gobierno de Oaxaca y la Federación tomamos la decisión de actuar con responsabilidad de Estado, la liberación de las principales vías terrestres de comunicación que enlazan a Oaxaca con la Ciudad de México y los estados hermanos de Puebla, Veracruz, Chiapas y Guerrero. Tomamos la decisión de no seguir permitiendo que personas embosadas trastoquen los derechos fundamentales de la ciudadanía, realicen saqueos a comercios públicos, hagan daño al patrimonio de los oaxaqueños, quemen vehículos y autotransporte del servicio público
y del servicio que da comunicación a mucha gente que se traslada de Oaxaca a México y a otras partes del país. Hemos estado actuando y seguiremos actuando con respeto cabal al protocolo de actuación policial y respeto a los derechos fundamentales de nuestro pueblo para ofrecer a Oaxaca las condiciones de estabilidad que apuntalen su desarrollo. Y antes de cederle el uso de la palabra al señor secretario de Seguridad del Gobierno del Estado, licenciado Jorge Alberto Ruiz Martínez, para que dé el parte de los acontecimientos que se dieron precisamente el día de hoy, quiero aprovechar este espacio para reiterar el llamado del Gobierno del Estado, del Gobierno de la República, a reflexionar, del Gobierno federal y del Gobierno estatal, para dialogar y generar las condiciones de distensión en Oaxaca. Y en ningún momento se ha lastimado el derecho de una maestra o de un maestro. Ya se han evaluado la reforma educativa en Oaxaca, se queda de manifiesto que el tema no es que precisamente no corresponden a la actitud responsable del magisterio oaxaqueño y a las organizaciones en su lucha por desconocer el venir y el buen entendimiento. Estamos en la mejor disposición de generar las condiciones de negociación de la reforma educativa, pero sí atender como en diálogos permanentes con las maestras y maestros de Oaxaca, como lo hicimos también, cuenta de los hechos para liberar esta arteria fundamental que ha provocado la suspensión de las corridas del transporte de nuestro país. Yo le pediría al licenciado Jorge que dé cuenta al señor comisionado de la Policía Federal. Muchas gracias, señor gobernador. Señor, 400 por parte del gobierno del Estado y carreteros que han afectado gravemente el abasto de alimentos, medicamentos, poniendo en riesgo la seguridad interna del Estado. Civiles hasta ahora no identificados realizaron disparos de además de utilizar como barricada un camión sin servicio de combustible de Pemex. Como elemento agravante, la afluencia de un gran número. Asimismo, se detectó la presencia de personas por la zona de conflicto, llegando a extremos de confrontación y violencia, y al control de los disturbios. De conformidad a un informe preliminar dado a las 19 horas de este domingo por personal del instituto, el sexto fallecido se encuentra en posesión de sus familiares, quienes se oponen a los heridos, 3 de ellos con herida de bala, policías estatales, 5 con heridas por proyectil de arma de fuego, provinieron de personas de la población y los elementos policiales. Asimismo, de acuerdo con la atención médica especializada en el Centro de Salud de Servicios Ampliados y en el así como en el Hospital General Pilar Sánchez Villavicencio de la ciudad de Huajuapan y en el Hospital General de Zona Benito Juárez del IMSS, ubicado en la capital oaxaqueña. Para la atención de las personas heridas, se implementó un operativo médico intensivo en el Hospital Aurelio Valdivieso, además de poner a disposición de las autoridades médicas los servicios de ambulancia aérea disponibles en el Estado para la atención especializada de los pacientes que así lo ameritaban. De la información preliminar proporcionada por autoridades policiales, estatales y federales, se desprende el aseguramiento de 21 personas detenidas en flagrancia durante estos disturbios, las cuales serán puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que determinen la situación legal frente a los hechos que se les imputan. El gobierno del Estado de Oaxaca y las autoridades federales reprobamos enérgicamente el radicalismo de las personas que participaron en los hechos violentos ocurridos esta mañana, al tiempo de hacer un llamado a la desmovilización inmediata, además de reiterar la disposición para atender las inconformidades de estos grupos por el cauce institucional y en el marco de la legalidad, evitando con ello la afectación de la población y propiciando el establecimiento
de un clima de concordia social y la normalización de las actividades económicas y productivas en la entidad. El uso de la palabra, el maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal del Gobierno de la República. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Gracias, señor gobernador, secretario. En complemento a lo ya dicho aquí por el titular del Ejecutivo, por el secretario de Seguridad Pública, corresponde a nosotros, primero, comentar que la situación que se estaba viviendo prácticamente desde hace una semana había puesto en condiciones críticas el estado en cuestión. No olvidar lo que estaba sucediendo en el Istmo, concretamente alrededor de la refinería que necesitaba urgentemente desabastecer residuos y que alrededor de ella había una gran cantidad de movilizaciones que no permitían hacer ese desalojo de residuos peligrosos que ponían en riesgo. La Policía Federal, en coordinación con otras autoridades, intervenimos en la zona y déjenme informar que sin ningún tipo de consecuencia se pudo llegar a auxiliar, tener una intervención en ese lugar sin ningún tipo de efecto negativo. Para la población, un efecto positivo para la refinería. Hoy mismo continúa esa operación, hoy por la mañana, en donde, como ya se informó en un comunicado, 130 pipas salieron de la refinería a destinos diversos con apoyo de la Policía Federal, cruzando varios municipios del estado de Oaxaca y de Chiapas, haciendo la misma función. Es poner en contexto que hay operación prácticamente de Policía Federal en todo el estado, en una situación de algunos grupos que se habían radicalizado, como bien lo ha informado el gobernador, en una aparente solidarización del movimiento magisterial, que también debo decir, en el camino y en las manifestaciones muy pocos maestros encontrábamos. Hoy por la mañana, en un trabajo coordinado, planeado, debidamente organizado entre la Policía Estatal, la Policía Federal, la solicitud del gobierno del estado, reitero, planificado, llegamos a esta intervención temprana, donde contextualizo, hubo el ejercicio pleno del protocolo que tenemos conjuntamente armonizado, donde la policía se presenta única y exclusivamente con el equipo necesario para la recuperación del espacio público, en el ejercicio de protección de derechos de terceros, que también es al libre tránsito, el derecho de otras personas que tienen que transitar, y observar también el derecho de los manifestantes que estaban ahí. Debo informar que hubo un desalojo pacífico, dialogado, como se hace en todos los protocolos, que no tuvo ningún efecto negativo entre las 8, ni violenta ni de ninguna otra especie. Pasando los minutos, las horas, generó otro tipo de concentración, empezamos a registrar la presencia de algunos grupos más radicalizados, con cuetones, con algunos tipos de armas en ese momento, hasta ese momento no de fuego, pero empezaba a generar algún tipo de confrontación mayor, sobre todo con la línea de policías federales y estatales que atendía ese punto concretamente en Nochistlán. Cuando más adelante empezaron a registrarse y nos fueron informadas personas civiles detonando armas de fuego, no solo contra la policía, ya se informó cuántos policías lesionados hay por armas de fuego, sino contra la propia policía, contra la propia población, lo que también obligó a una estrategia distinta de operación en esa zona, en protección a la propia población, en un ejercicio distinto, porque es un ejercicio diferente atender una manifestación, un ejercicio de derecho a la manifestación, a una intervención armada de esta naturaleza. Debo decir que en ese momento tomamos una decisión táctica de regresar a la ciudad de Oaxaca y replegar la actividad policial, porque es otra naturaleza operativa la que está ahí. De este tipo, violentas, de grupos radicales, en donde lo que ha estado haciendo la Policía Conjunta Estatal y Federal
el de mantener el derecho de todos en la medida de lo posible, para no generar mayor violencia en el contexto que se está dando, porque la obligación y lo que nos tiene a ti es devolver la tranquilidad al estado de Oaxaca en el marco de la presión de algunos grupos, aprovechando los intereses del magisterio, que en este caso, insisto, ni siquiera el propio magisterio ha estado involucrado en muchas de estas cosas. Es así que llegamos a esta hora con los resultados que hoy lamentamos, desafortunadamente lamentamos, y que desde luego en el marco de la actuación de los policías federales estaremos muy atentos al resultado de lo que arrojen todas las investigaciones, y estaremos trabajando en coordinación con el gobierno del estado para el restablecimiento del orden, la tranquilidad y la comunicación necesaria para regresar las cosas al orden que corresponde. El compromiso del gobierno de la República es mantenernos siempre en comunicación y en coordinación con la autoridad local, regresar a los oaxaqueños a un estado de tranquilidad, de estabilidad respecto de este tipo de manifestaciones radicalizadas que generan violencia. No es el espíritu de las policías generar mayor violencia, al contrario, y es por ello que estamos aquí trabajando en este sentido. Buenas noches. En sesión de preguntas y respuestas se aceptarán solamente 3 preguntas. Guadalupe Tomás, de la agencia Cuadratino. ¿Hasta cuándo va a durar el operativo, gobernador? Y si estos grupos externos se identifican como la guerrilla, que es algo que se ha visto mucho ya en Oaxaca como mera especulación. Insistir en que estos operativos son producto de la necesidad de restablecer el orden, la paz, el derecho de los ciudadanos de libre tránsito, de no permitir que pequeños grupos, sobre pretexto de un apoyo al magisterio oaxaqueño, que insisto, se ha sido realmente limitada la participación del magisterio, lo hemos visto en sus marchas, manifestaciones, hemos detectado la presencia de diferentes organizaciones sociales afines a organizaciones que participaron en el 2006, que es otro escenario totalmente distinto. En ningún momento hay una actitud del gobierno del estado de lastimar, sino simplemente quienes hemos estado actuando precisamente es en virtud de los hechos de violencia, de los hechos de bloqueos que se han dado en 37 puntos en las diferentes regiones del estado. La Policía Estatal y Federal estará el tiempo necesario hasta que se restablezca el orden, la paz y la concordia. Una paz y concordia que se ha roto en virtud de intereses que no obedecen sin duda al magisterio oaxaqueño. Son grupos vinculados, insisto, con organizaciones que ustedes ya conocen, con personas que amparados en un grupo de 50 personas rompieron las puertas de Ciudad Judicial en Juchitán y en algunas ciudades del Istmo de Tehuantepec. Entonces la policía estará el tiempo necesario. El llamado es a que el magisterio reitere su deslinde de estos actos, la mano amiga del gobierno federal y estatal de poder generar las condiciones de distensión para generar un proceso de diálogo, para tratar de entender cuáles son las preocupaciones que tiene el magisterio, en el entendido, repito, de que la reforma educativa ya se está aplicando en Oaxaca. Entonces, desconocemos cuál es el interés. Yo no puedo señalar, Lupita, ni mucho menos decir que es la guerrilla. Son grupos, como ustedes los conocen, son grupos que amparados encubriéndose sus rostros, tratan de hacer acciones como las que hemos vivido en los últimos días, acciones que van en contra de comercios, utilizando piedras, palos y algunas bombas Molotov. Y lamentablemente, como lo decía yo al principio, lamentablemente hoy no solamente fueron bombas Molotov o fueron cuetones, sino personas no identificadas todavía con armas de fuego pusieron en riesgo y lastimaron no solamente a la ciudadanía con esta lamentable pérdida de 6 personas que perdieron la vida el día de hoy. Tenemos la información tan solo de los 6, a lo mejor por la información que estamos corroborando, son tan solo 2 personas vinculadas al magisterio y el resto no tienen nada que ver con el magisterio. Eran jóvenes, personas que
que empezaron este tipo de detonaciones y que lamentablemente, y eso lo dará la investigación que le hemos pedido al señor fiscal, merced a la autopsia que se les haga, conocer el tipo de calibre y qué tipo de arma pudo haber generado esta violencia y este tipo de incidentes que hizo que perdieran la vida estas personas. Y como aquí se insistió, fueron operativos sin armas hasta el momento en el cual salieron a relucir armas que ponían en riesgo, como lo vimos, y así se generó la vida de los habitantes de esa comunidad y otras comunidades que estaban precisamente el día de hoy en Nochistlán. Entonces, en conclusión, perdón que me extendí, la Policía Federal y Estatal estará el tiempo que sea necesario, y nuestro llamado es al repliegue táctico del magisterio y a la suerte, porque están lastimando y poniendo en riesgo la seguridad del Estado y de las personas que aquí vivimos. Ángeles Pereda, de Radiorama. Para el maestro Galindo, preguntarle, maestro, si la Comisión de Seguridad informó a través de un comunicado que, sus elementos no portaban riña con disparos, se dio entre las mismas personas que se encontraban del otro extremo de los deslinda la Policía Federal de los fallecidos, o cómo podemos interpretar. Sí, son momentos totalmente en contexto amplio para no quedarnos con el espacio y solo de la vialidad federal sin ningún problema, y eso lo quiero reiterar. Había una fila de trailers de 12 kilómetros, atorados ahí de trailers que no podían circular. La mayoría de los trailers pasó, que 3,5 kilómetros todavía varado ahí. Se aprovechó para que generara la circulación y no hubo ningún conflicto. La policía se mantiene ahí sin ningún tipo de confrontación. No hay absolutamente un agrupamiento. Se empiezan a oír, yo incluso me están reportando, están conociendo muy bien la situación en el estado. Digo, son cuetones, son petardos, es algún tipo de detonación distinta. Los tipos de detonación, me dicen, no, hay cuetones, hay petardos y hay disparos. Y hay disparos y empezamos a escuchar, nos empiezan a coordinando la operación, empieza a recibir información no solo de la policía, sino de la población. La población nos empieza a decir, hay gente de civil que trae armas, y empieza a correr la información. Y van pasando las horas, vamos tomando decisiones operativas y van requiriéndose tomar decisiones. La primera decisión que se toma es tratar de ir protegiendo a la propia sociedad, porque hay un tianguis, todo esto queda en medio del tianguis. Y hay mucha población que no tiene nada que ver ni en la manifestación, ni con los grupos radicales, ni con la policía. Y hay gente, y la obligación policial es proteger a la población. Esa es la primera tarea, proteger a la población. Como lo ha explicado bien el secretario, cuando vamos a una recuperación, se certifica incluso con notario que no traemos nada, porque se trata de no generar mayor violencia. Vamos con nuestro escudo, casco, equipo de protección personal, y es como se va avanzando, y es lo único, es el único equipo. Déjenme decir algo, en las últimas ejercicios de manifestaciones, si ustedes lo han registrado y lo han dado a conocer, prácticamente no se ha generado ningún acto de confrontación violenta, ni en la ciudad se ejerció el protocolo con mucha seriedad. Ustedes recordarán, el viernes atravesamos registros de una confrontación violenta, porque no la hubo, y se superaron 18 bloqueos. El de hoy también fue igual, el de hoy fue exactamente igual. Llegamos prácticamente sin... ¿Cuándo vino la confrontación? Saliendo. Después de todo este proceso y de que hay las detonaciones y que hay la solicitud de todo, insisto, de la sociedad civil, de la población, de la propia policía, es: aquí hay armas de fuego, aquí ya no es un asunto de bloqueos, de manifestación, ya no hay un asunto de eso, aquí ya hay armas de fuego, aquí hay otra situación, aquí ya se están cometiendo delitos, aquí hay gente con armas, aquí es otra cosa. Y es cuando hay una solicitud de que vaya un grupo con armas, y van pasando las horas, insisto. Y es cuando incluso yo tomo la decisión de venir aquí al Estado y hacer una revisión
Y es cuando estamos, a eso vengo precisamente, a revisar, a hacer con el señor gobernador una revisión de los hechos y desde luego a ofrecer las explicaciones del caso. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que si efectivamente al final, muy al final del proceso, llegó un grupo de la Policía Federal en apoyo, que portaba sus armas de cargo. Yo creo que ya prácticamente había pasado todo, ya habíamos ordenado el repliegue táctico de las policías, en donde lo que se trataba era ya de desactivar la violencia que se había generado ahí, porque había mucha gente que no tenía que ver con el evento, con el bloqueo y con Maestro Miguel Peña, de Azteca, Oaxaca. Gobernador, para TV Azteca, ¿qué le dice a los ciudadanos que el día de hoy, en un rato, tienen que ir a sus centros de trabajo o que pensaban ir a dejar a sus hijos a las escuelas? Tienen que seguir su vida normal. Yo pude el día de ayer caminar por la ciudad de Oaxaca. Había total calma y tranquilidad, salvo el plantón en el Zócalo de la ciudad. Toda la tarde del día de hoy, el estado de Oaxaca, salvo en la zona donde se dio este operativo, ya no será reiterativo, es donde se dieron incidentes. En todo el estado, en este momento tenemos calma, tranquilidad. El llamado a la ciudadanía es que las maestras y maestros, como han venido trabajando los últimos días, lo sigan haciendo. Seguiremos focalizando nuestra atención en estos pequeños grupos radicales que continúan insistiendo en la idea o ese tipo de un tema que, insisto, no tiene fondo ni sustento. ¿Por qué? Porque si el tema es la reforma educativa, yo les digo entonces, ¿por qué no hay una nueva realidad? De que hoy la rectoría educativa la tiene el gobierno del estado. Así hemos operado ya en casi un año, va a ser un año de haber tomado la rectoría educativa, que las detenciones que se han hecho a maestras y maestros es por delitos que han cometido, no es por otra naturaleza. Cualquier acción de maestro que transgreda la ley, se ha aplicado la ley en consecuencia. La detención de los dos dirigentes, del secretario general y el secretario de organización, corresponden a grupos sobre pretexto de apoyar al magisterio. Han venido a reiterar la disposición del gobierno federal y estatal a continuar con este proceso de consolidación de una buena relación con las maestras y maestros de Oaxaca, disipar cualquier duda que tengan con respecto a la reforma educativa que ya se está aplicando, y a las organizaciones sociales, llamarles y decirles que tienen una relación muy cordial. Ustedes saben qué organizaciones son el FAL, son el FPR, son Comuna, son adicionalmente actúan de esta manera cuando hay la pretensión de solidarizarse, pero lo grave de esto es que en la buena intención quizás de estas organizaciones de ayudar al magisterio se infiltran personas que, como lo hemos visto, han cometido delitos que están lastimando a la sociedad oaxaqueña. En Juchitán tenemos testimonio y denuncias claras de los actos que se hicieron de saqueo y robo de autopartes, de automóviles en empresas distribuidoras de automóviles. Hemos tenido las denuncias de empresas como Bimbo y otras empresas transnacionales donde han sido afectados los bienes de sus unidades que han sido quemados. Hoy por la mañana 2 unidades del transporte fueron incendiadas en Juchitán. Hoy, en todo este trayecto de Nochistlán hacia acá, hubo daños severos a las instalaciones de Capufe, se dañaron unidades de motor de Capufe, se incendiaron vehículos particulares, y todo esto son delitos que alguien está cometiendo, que la autoridad no puede dejar de actuar. Lamentamos este hecho del día de hoy, porque 3 personas perdieron. Tienen que ver con el tema magisterial, pero por estos grupos que estamos investigando quiénes pueden ser los resultados de su vida, y de todas las policías, tanto federal y estatal. El general del Estado tiene la encomienda de terminar con todos los trabajos periciales para identificar
la causa de la muerte de estas personas y estaremos informándoles en los próximos días. Por su atención, muchas gracias. El gobierno del Estado agradece la presencia de las y las comunidades.